Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, gracias por estar conectados. Es muy importante en este tiempo que estamos viviendo estar siempre apegado a una comunidad de fe, estar siempre escuchando palabras, ser llenos de la fe de Dios. Les presento al Centro Cristiano Refugio de Vida. Somos un grupo de personas que ama al Señor y que tratamos de buscarle de todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos en este corto tiempo que vamos a tener juntos. Espero que puedan estar hasta el final con nosotros, que el internet sea benevolente para ustedes y para con nosotros. Y damos gracias a Dios por cada familia, por cada persona que nos está viendo. Les bendecimos. Permítanme orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias por bendecirnos, Señor. Ahora que vamos a entrar a estudiar tu palabra, danos la capacidad, el discernimiento, la inteligencia y la sabiduría para entender los principios que en ellas están encerrados. Gracias, Señor, por tu revelarte a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Cristo y por revelarnos, toda la verdad en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos acompañes siempre. Amén y amén. Como ustedes saben, todos los viernes dedicamos a hablar acerca de la oración. Y hoy quiero tocar un tema que he puesto como título: pidan para que suceda. Pidan para que suceda. Y quiero comenzar leyéndoles Lucas capítulo 10, versículo 2. Y les dijo: ciertamente la mies es mucha, pero los obreros poco. Por eso pidan ustedes al dueño de la mies que mande obreros a recoger la cosecha. Jesús nos revela en este versículo una directriz profunda acerca de la oración. Dios quiere siempre que veamos y podamos discernir el mundo que nos rodea para entender qué hay en su corazón y cómo debemos orar. Cuando yo digo ver el mundo, no solamente tenemos que verlo con los ojos naturales, sino tenemos que discernir. Muchas veces detrás de situaciones que nos parecen absolutamente naturales, hay principios espirituales profundos que se mueven y que nosotros tenemos que entender para que eso nos mueva y nos conmueva a orar. En dos palabras, Dios nos está diciendo: miren, observen, disciernan y conforme a eso clamen, conforme a eso pidan. Por eso decía: miren, hay mucha cosecha. Él lo sabía, él no tiene que decirnos: mire, la cosecha es abundante. No, él sabía que la cosecha era abundante, pero nos está trayendo esa revelación a nosotros para que nosotros, conforme a eso, podamos pedir. Pero quiero leerles este texto un poco largo, pero quiero que vayamos a Nehemías capítulo 1, versículo 2. Y quiero que usted vea lo que hizo este líder Nehemías cuando tuvo que confrontar una circunstancia y una situación de mucho dolor con respecto al pueblo que él amaba. Primero, recuerde que Nehemías estaba en el palacio del rey, es decir, de alguna forma Nehemías vivía bien, vivía cómodo. Pero dice: cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá, entonces les pregunté. Lo primero que hace Nehemías es tratar de indagar, es tratar de entender a qué situación me voy a enfrentar, cómo está mi pueblo, pero tengo que entenderlo. Por eso, cuando hablemos a veces de problemas en la familia, de problemas en la nación, de problemas inclusive individual, lo primero es comprender el problema. Si a veces yo no entiendo el problema, yo no puedo atacar el problema debidamente. En nuestro caso, no podemos orar debidamente. Cuando hay un examen
Inclusive en la universidad te enseñan mucho eso, te dicen, mire, antes de tú comenzar a contestar, lee todo el examen y asegúrate de que estás entendiendo qué es lo que se te está preguntando. Entonces Nehemías dice, les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro, y me contestaron. Los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Ahora, eso es lo natural, eso es las noticias crudas, eso es lo que está viendo. Ahora, ¿qué le toca hacer a Nehemías? Aparte de entender, debe comprender qué es lo que hay detrás espiritualmente de la situación. Él entiende, es muy fácil decir, bueno, Señor, quita esa vergüenza, quita ese oprobio que hay en ese pueblo, pero eso no es lo que hace Nehemías. Fíjense lo que él hace. Al escuchar estas noticias me senté a llorar. Primero se conduele, primero se vuelve uno con el dolor del pueblo, aunque él no estaba pasando por el problema, pero un pueblo sí. Y por algunos días estuve muy triste, y dice aquí, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Es decir, lo primero que él hace, dice, Señor, yo tengo que entender en mi espíritu, y tengo que entender a nivel espiritual qué es realmente lo que está sucediendo. Antes de orar, voy a orar. ¿Por qué cosas voy a orar? Entonces, cuando usted se confronte con una situación, con un problema, con cualquier cosa y tenga que orar, pídale, Señor, hágame ver, hágame entender, hágame discernir qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Y le dije, y fíjense cómo empieza a orar, le dice, Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad en los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego que atiendas a la oración que de día y noche te dirijo en favor de tus siervos. Reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti, no hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Entonces él hace un análisis espiritual, un análisis de los principios que están involucrados en el problema. No entra de una vez a orar, sino empieza a discernir. Señor, ahora entiendo por qué estamos en esta situación. Entonces, cuando tú observas algo, cuando tú ves algo, tú tienes que entender por qué estamos viviendo esta situación. A lo que él hace en el versículo 11 de Nehemías 1, dice, te ruego pues, Señor, que atiendas mi oración. Es decir, ya lo entendí. Ya entendí cómo debo orar, de qué manera debo orar y por qué cosas debo orar. Atiende a la súplica de tu siervo, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Fíjense que no es la manera como él comienza orando, sino que Dios le va revelando y le da estrategias de cómo solucionar. Y conforme a eso, él comienza a orar y él dirige la oración. Segundo punto, Dios nunca va a ser, y escucha esto, porque en esto nos equivocamos mucho, y se ha levantado toda una ola, que yo digo es una ola contra la soberanía de Dios. Dios nunca va a hacer algo diferente a lo que Él ya estableció proféticamente. Nunca va a ser algo diferente. Cuando Él establece algo proféticamente, eso se va a cumplir. No importa cuánto llore. Fíjense, yo no puedo orar, por ejemplo, Señor, retrasa la aparición del anticristo, Señor, que no aparezca. No, eso está profetizado. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, y gracias a Dios esperamos que cuando el anticristo se manifieste, nosotros no estemos en esta tierra, hayamos sido raptados, nos hayamos ido en el arrebatamiento. Sin embargo, eso no puede detenerse. Eso es algo que ya Dios estableció. No sabemos el tiempo, no sabemos, pero no puedo ir en contra de eso. Entonces, la gran pregunta es,
¿cómo puede influir mi oración intercesora si ya Dios estableció la historia, si ya Dios estableció qué es lo que debo hacer? Y quiero llevarles algunos ejemplos para mí muy claros en la palabra. Primero leo Éxodo 2:23. ¿Se acuerda que en Abraham Dios establece que el pueblo que va a salir de Abraham iba a ser esclavo de otro pueblo por 400 años porque se iba a desviar? Y como un juicio de Dios iba a estar 400 años esclavizado. Y eso es lo que estaba sucediendo en Éxodo. Y dice, Éxodo 2:23, con el correr del tiempo, algunas versiones dice, al pasar los días, el rey de Egipto murió, es decir, el que los esclavizaba. Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y clamando por su esclavitud. Algunas versiones dice, gemían a causa de la servidumbre. Entonces Dios escuchó sus lamentos. Y esto es interesante porque la gran pregunta es, durante 400 años ellos no oraron. Ellos no clamaron, no sufrieron la esclavitud, no tuvieron varias generaciones diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a ser esclavos? Realmente nos equivocamos, pero ¿hasta cuándo? Pero había algo que estaba establecido que no se podía cambiar. Quizás después lo entenderemos cuando estemos con el Señor, pero en ese momento sencillamente estaba establecido. Y de repente dice, entonces Dios escuchó los lamentos. O sea, hay un momento cuando se acaba el tiempo, cuando ya Dios dijo, hasta aquí llegó el tiempo de servidumbre, ahora comienza la liberación. Y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que esto es una forma insólita de hablar. Es decir, Dios se había olvidado y después de 400 años se acordó. Bueno, indudablemente que no fue así. Dios siempre estaba pendiente, pero Dios había establecido algo y ese algo se tenía que cumplir. Entonces, la manera de orar es que había que seguir clamando, pero había que esperar la decisión soberana de Dios. Esto también está relatado en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Éxodo 3, del 7 al 9. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Gloria al Señor. Es decir, Él escuchó la oración. Había que cumplir un tiempo, pero ya el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por lo tanto ahora, y enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, Dios no solamente establece la libertad, sino establece la estrategia de cómo lo va a sacar. Entonces, la oración antes de esos 400 años, en el sentido de libérame, no hubiera sido efectiva o no era efectiva. Más bien la oración tenía que haber sido, Señor, ayúdame a pasar por este proceso. Ayúdame, Señor, a fortalecerme a mí, a fortalecer a mis generaciones. Y probablemente los israelitas lo hicieron muy bien, porque nunca perdieron su cultura, nunca perdieron su amor por Dios. Por más que fueron oprimidos, mantuvieron. Y eso es una de las cosas que tenían que hacer en el proceso. No era tanto orar para que se acabara, sino orar para pasar el proceso, para que ellos entendieran, wow, tengo que pasar el proceso. Hay otro caso que es muy interesante, que es el caso de Jonás. Cuando Dios envía a Jonás a hablarle a Nínive, Él también establece un decreto en contra de Nínive. Nínive va a ser destruida, pero había un juicio, pero que estaba supeditado al arrepentimiento. Es decir, si el pueblo se arrepentía, escuche, el juicio iba a ser suspendido temporalmente. Yo quiero subrayar esto, suspendido temporalmente. No es que Dios se olvida, no es que yo oro y como yo oro Dios cambia, no, porque Dios no se inmuta, Dios no cambia.
Dios establece cosas y eso es lo que establece. Dios no lo puede cambiar. Dios puede cambiar nuestro corazón, pero Él lo establece. Entonces, sobre Nínive había establecido un juicio, pero todo dependía en este momento de Jonás. Si Jonás hacía lo que le correspondía hacer, el juicio iba a ser dilatado. Si Jonás no lo hacía y no conducía a Nínive al arrepentimiento, por lo menos no le predicaba, entonces el juicio iba a venir directamente sobre Nínive. Entonces, debe entender cuál es la responsabilidad del intercesor. Sobre los hombros del intercesor, Dios ha dejado una carga que nosotros debemos orar para que cosas acontezcan y cosas sucedan. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Qué sucede si no hago lo que Dios espera que yo haga? ¿Qué hubiera pasado si Jonás no hace lo que Dios esperaba que hiciera Jonás? Déjeme decirle algo. Dios ha decidido de alguna manera sujetar parte de su soberanía a nuestra oración intercesora. Él lo decidió de esa manera. Él decidió dejar en Jonás. Decidió, Jonás, si tú lo haces, yo voy a cambiar eso. Si tú oras como tienes que orar, si tú llevas al arrepentimiento, si ese pueblo se cambia, se arrepiente, no voy a tocar esa generación. Trató de hacerlo con Sodoma, trató de hacerlo, pero no se logró. Entonces, vienen dos o tres reflexiones importantes. En la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué Dios no detuvo a Hitler antes que se efectuara la famosa intercesión de Inglaterra cuando ya Hitler iba a entrar en Inglaterra? ¿Por qué Dios detiene a todo el ejército alemán a través de la oración de una nación? ¿Por qué lo hace en ese momento y no lo hace antes? ¿Por qué Dios decide sujetar la historia a la oración de una nación? Donde, usted se acuerda, Winston Churchill convocó a toda Inglaterra a orar porque era inminente el ataque de las fuerzas alemanas en contra de Inglaterra, e Inglaterra no tenía los medios para defenderse. Y dice la historia que el día que le tocaba entrar a la aviación alemana a bombardear a Londres, a destruirla, vino una neblina sobrenatural y los aviones no podían volar. Entonces, debemos entender cuando oramos de qué cosas está hablando Dios. Por ejemplo, quiero dar dos partes de la oración del Padre Nuestro que debe nosotros hacernos reflexionar. Una es, no nos dejes caer en tentación. Y la otra es, perdona nuestras ofensas. Lo primero que quiero que usted entienda es que estas oraciones, hay oraciones que son condicionadas a que nosotros hagamos algo. Es decir, yo no puedo pedirle a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación si yo busco las circunstancias para ser tentado. Por eso dice la palabra, cuando tú veas el pecado, huye del pecado. Cuando tú veas algo que no tienes que ver, huye, no lo veas. Pero si yo lo veo y le digo, Señor, wow, mira, estoy viendo, esto es pecado, no me dejes caer, no me dejes caer, eso no es una oración lógica, ¿verdad? También dice, Señor, perdona nuestras ofensas, pero después agrega, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la oración está condicionada, debo entender cuándo oro, por eso hablo de la soberanía de Dios. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Yo no estoy pidiendo que Él me perdone, estoy pidiendo que me perdone en la medida en que yo perdone, en la medida en que yo aplique los principios que debo aplicar, en esa medida Dios me va a ir perdonando. Entonces, hay cosas que Dios estableció y que yo debo entender que Dios estableció, pero debo entender qué significa eso para mi vida. Hay cosas que Él estableció y que yo puedo pedir sin violentar su voluntad, pero dejo en sus manos la soberanía. Esto es importante entenderlo. No violento la voluntad, pero dejo en sus manos la soberanía. Es decir, Señor, esto me lo ha enseñado mucho mi esposa cuando oramos por los alimentos.
Nosotros oramos por nuestros alimentos, decimos, Señor, te damos gracias por la comida, te bendecimos, te alabamos, gracias por tu provisión. Y después decíamos, o a veces mi hijo también oraba de esa manera, Señor, da de comer a la gente pobre, da de comer. Y eso es una buena oración, da de comer, ¿verdad? Pero mi esposa decía, no le pidamos así, digamos, Señor, por favor, da de comer. Tenga misericordia, es decir, que esté en las manos de Dios la decisión. Nosotros oramos, pero que siempre esté en las manos de Dios. Aquí hay un pensamiento que quiero regalárselos. Alguien escribió en estos días y puso, la ansiedad se acaba, la paz llega en la medida en que aceptamos la soberanía de Dios. La ansiedad se acaba y la paz llega en la medida que aceptamos la soberanía de Dios. Estamos en un tiempo donde debo aceptar la soberanía de Dios. Debo aceptar esto viene de Dios. La ansiedad debe terminar allí, no debe seguir, porque debo entender que si Dios me ha conducido, si Dios ha permitido vivir en esta época de mi vida, si Dios me ha permitido vivir en esta circunstancia, Él sabrá por qué, cuál es el proceso en que Dios me está llevando. El otro punto, es importante la fe con que oramos. Es muy importante la fe. Ciertamente dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Versículos 5 y 6. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Pero dice el versículo 6, pero pida con fe. Es decir, que podemos pedir sin fe. No dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar. Y muchos agarran este versículo y dicen, no, yo estoy pidiendo, yo declaro en fe, yo pido en fe, yo declaro en fe, y lo que yo declaro en fe se tiene que cumplir. No es así, no es así. Inclusive, en el original dice, pero pidan en fe. Es decir, pidan siendo fieles. ¿Siendo fieles en qué sentido? Número uno, sean constantes en la oración. Y número dos, entiendan que Dios responde es a su fidelidad. Es a su fidelidad, porque mucha gente puede pedir por fe a un santo y decir, no, es que yo tengo mucha fe en este santo, de que este santo me va a hacer el milagro. Hoy en día está muy de moda la santificación de José Gregorio Hernández. Dice, yo tengo mucha fe en José Gregorio Hernández. Alguien ponía en estos días, no hay hogar en Venezuela que no haya una estatuilla o una estampita de José Gregorio. Eso es mentira. En mi casa no lo hay. Y en la casa de los cristianos no debería haber eso, ¿verdad? Porque mi fe está puesta en Dios. Entonces, hay casos, inclusive hubo un caso hace poco, y quiero tocar muy por encima, a un hermano que estaba en una enfermedad terminal, un adorador muy conocido, no voy a dar el nombre de él. Bueno, se llamaba Julio Melgar. Y él ya estaba en casi que finalizando su vida, y la gente empezó a orar, y yo tengo grabaciones allí de gente que comenzó a profetizarle, le decía, tú vas a sanar, yo estoy decretando sanidad sobre tu vida, yo estoy decretando tal y tal cosa, y yo decreto que tú en este mismo escenario donde ahora estás cantando, tú vas a ver con tus ojos naturales a tus nietos, vas a ver casado a tus hijos, etcétera. Y todo el mundo aplaudía y la gente le agarraba la mano y declaraba. Pero ¿qué sucedió finalmente? Que ese hermano partió con el Señor. Entonces, la soberanía de Dios, yo puedo clamar, yo puedo pedir, pero no puedo ponerme en el lugar de Dios y declarar. Entonces, hay cosas que Dios me ha dicho cómo orar, cómo hacer. Y cuando yo decido algo y comienzo a orar, yo debo orar con fe, pero debo darle lugar siempre a la soberanía de Dios, de que Dios es soberano y Él va a contestar en las maneras y en las formas como Él quiera contestar. Hay un caso en la palabra muy interesante, está en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaba encarcelado y es liberado. No puse aquí la cita, pero usted la puede buscar. Él estaba encarcelado
Y de repente la iglesia comenzó a orar. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y de repente, mientras ellos estaban orando encerrados, Dios contesta la oración. Dios envía un ángel, suelta a Pedro, lo saca casi que invisible, lo pasa por frente a la guardia, lo saca. Y Dios llega a la casa donde están orando y le toca la puerta. Y cuando abren dice, es un fantasma, no lo puedo creer, no es Pedro. Es decir, oraban. Dios contestó, pero ellos no creían. Fíjense esto. Oraban, Dios contestó, pero ellos no creían. Es decir, Dios estuvo por encima de lo que ellos creían. Dios no contestó a su fe, Dios contestó por encima de la fe de ellos. Porque ellos no creían finalmente. Oraban, pero no oraban con expectativas de solución. Oraban que en algún momento iba a pasar, pero Dios en su soberanía lo contestó de inmediato. Como podía ser que lo pudiera haber contestado más adelante, de otra manera. Eso le corresponde a Dios. No está en mis manos hacerlo. Dios tiene manera de contestar las oraciones. Y quiero repetir esto. Dios tiene maneras de contestar las oraciones. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 16, a partir del versículo 5 hasta el 10. Y quiero que vea esto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, aquí está Pablo con otros hermanos, ¿verdad? Yo me imagino que ellos están predicando. Dios nos ha dicho, no nos ha dicho, que prediquemos a tiempo y a destiempo, que evangelicemos a tiempo y a destiempo. ¿No los ha dicho o no nos los ha dicho? ¿Es una orden o no es una orden? ¿Tenemos que predicar siempre o no tenemos que hacerlo? Claro que sí, ahí está la orden. La orden está allí. Y yo me imagino que tanto Pablo como sus hermanos, antes de salir a cualquier lugar, como lo hacemos usted y yo, cuando uno sale hasta un paseo, uno ora, Señor, guíame, llévame con bien, cuídame, dirígeme a donde tengo que ir. Y me imagino que ellos oraron y pidieron, Señor, vamos a evangelizar, acompáñanos. Pero fíjense lo que dice, pero le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Todo un versículo que nos sacude. Es decir, ¿cómo el Espíritu Santo te prohíbe hacer algo que Dios ha dicho que tienes que hacer? Esta es la cosa de la soberanía de Dios que yo no puedo entender, que está en su soberanía. No dice tampoco el registro bíblico cómo fue que se los prohibió. No lo dice, no dice si les habló, no dice si fue que le interpuso trabas, si fue que no pudieron llegar, no lo dice. Pero dice, la conclusión a la que ellos llegaron fue que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y ellos siguieron. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es decir, de alguna forma el Espíritu comenzó a cerrarle los caminos. Entonces, bueno, vamos a predicar. Bueno, está muy bien, eso es lo que tienen que hacer, vayan a predicar. Y fueron primero a un lugar y no les permitió. Llegaron a Galacia, aquí no es. Ok, nos vamos a Misia, a Bitinia, aquí tampoco es. Tienen que seguir. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y escuche, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, ciertamente Dios quería anunciar el Evangelio, pero ¿dónde lo quería anunciar? En Macedonia. Entonces, hasta las cosas más sencillas requieren discernimiento, requieren saber soberanamente, Señor, hacia dónde quieres que vayamos, cómo quieres que lo hagamos, de qué manera. Le fue cerrando los caminos hasta que hicieran su voluntad. Y eso Dios lo va a hacer siempre, amado. Nosotros comenzamos a pedirle algo. A veces comenzamos a pedirle cosas a Dios y los caminos se nos van cerrando, los caminos se nos van cerrando. Yo puedo contarle 1000 cosas que a mí me han sucedido. Por ejemplo, cuando yo compré mi primer carro, yo me fijé en un carro que me gustaba y el Señor, se cayó la compra. Después me fijé en otro carro y wow, ya estaba listo. Ya en esa época era mi papá que me lo iba a comprar y ya mi papá estaba decidido a comprarlo hasta que llamé a un tío
Y mi tío me dijo, no, ese carro no es el carro que te corresponde a ti. No sé por qué le dijo eso, pero mi papá dijo, si tu tío dice que no, eso no va. ¡Wow! ¿Y qué pasó ahí? Yo era cristiano y le pedí a Dios, ¿verdad? Y después llegó un carro a mi vida que a mí no me gustaba, que a mí no me gustaba el carro. Pero eso fue el que papá decidió comprarme. Y qué carro tan bueno. Es decir, yo después del tiempo vi la mano de Dios soberana en mi vida, diciendo, Señor, clamé para que sucediera esto. Entonces, nosotros como intercesores cambiamos la historia, pero debemos entender que la historia sigue sujeta a la soberanía de Dios. Entonces, hay cosas que están profetizadas en la palabra y que las entendemos. Hay otras cosas que no están descritas específicamente en la palabra, pero que ya Dios las estableció, que nosotros no vamos a poderlas cambiar. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, meterme en los procesos de Dios. Es decir, Señor, mientras esté pasando esto que no puedo cambiar, Señor, enséñame. Mientras esté en esta cuarentena que yo no puedo cambiar, yo deseo cambiarla, yo deseo, Señor, probablemente que llegue la normalidad, yo deseo salir. Yo deseo, Señor, que las iglesias, los templos, no las iglesias, los templos vuelvan a abrirse para poder estar con mis hermanos. Pero mientras eso no suceda en la soberanía de Dios, mientras eso no suceda, entonces yo hago todo lo que tengo que hacer en el procesamiento que Dios me tiene en mi casa. ¿Qué hago? Trato de predicar a través de estos medios, tal como Dios lo está haciendo. Entonces, acuérdense, en manos del intercesor está la historia, pero no directamente, siempre va a estar en manos de la soberanía de Dios. Y Dios a veces nos va a revelar y nos va a conducir en el cómo orar, el cómo hacerlo. Y es muy importante que usted entienda, primero discierna, primero pídale al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cómo debo orar? Señor, en este problema que tiene ahora mi hija, que tiene mi hijo, ¿cómo debo orarte, Señor? Sé que esto es un pecado, pero ¿cómo debo orar? ¿Cómo lo vas a procesar? Señor, puedo pedirte, Señor, que alguien llegue y que le predique y él cambie en un día. Oh, Señor, procésalo. Porque si esto es más profundo, si lo que está sucediendo en su vida proviene de una herida que tú necesitas sanar y eso requiere tiempo y proceso, Señor, entrégalo sano, que Él cambie cuando tu proceso se haya cumplido en su vida. Entonces esto va a cambiar nuestro concepto de la oración. Ahora, quiero que por favor me acompañe a orar. Queremos orar no solamente por Venezuela, sino queremos orar por toda la humanidad, porque de alguna forma estamos involucrados en un problema que afecta a todo el mundo, a toda la sociedad mundial, global. Entonces, vamos a comenzar haciendo lo que hizo Nehemías. Señor, ayúdanos a orar, Señor. Así como te pidieron los discípulos, Señor, enséñanos a orar, porque ellos no tenían los criterios, el concepto, y tú les fuiste enseñando. Pero ahora, Señor, enséñanos los principios de la oración. Enséñanos en cada circunstancia, en cada cosa por la que tenemos que orar, Señor. Enséñanos cómo debemos hacerlo. Y lo primero que vamos a hacer ahora, Señor, es pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón no solamente por nuestro país, por la ciudad donde vivimos, por la sociedad donde tú nos has permitido vivir, pero por toda Venezuela. Mira la idolatría, Señor. Mira cuántas veces, Señor, inclusive en nuestro país, ahora se ha levantado que si los tambores de San Juan, que si la idolatría a santos, a vírgenes, Señor, te pedimos perdón porque nosotros también hemos pecado, porque no hemos predicado, porque no hemos sido luz. Perdona la blasfemia, perdona los crímenes, las orgías, las violaciones que se producen, Señor, los abortos en este mundo, los abortos en Caracas, en Venezuela, Señor. Hablamos de una pandemia, pero de enero hasta acá no sé cuántos millones de niños han sido abortados en todo el mundo.
Entonces, Señor, te pedimos perdón por todo el mundo. Te pedimos por libertad, Señor. Necesitamos ser libres, no solamente la libertad que nos pueda conducir de una cárcel para afuera, sino de las cárceles del alma, de las cárceles del espíritu, de las cárceles del dolor, de las heridas, de cosas que pasaron en nuestra vida y que nos tienen encerrados, que nos tienen atados a las tinieblas. Señor, libértanos en el nombre de Jesús. Liberta a todo el que nos está escuchando en esta hora. Trae una luz, Espíritu Santo, a través de tus dones, a través de tu revelación en cada persona, en cada familia y en toda nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, por la sanidad, por sanidad. Te queremos pedir, Señor, primero. Estamos viviendo un tiempo de cuarentena, pero, Señor, te pedimos por todo el mundo y por todo el personal sanitario. Vemos con dolor, Señor, en nuestro mismo país, como médicos dedicados a sanar a muertos, Señor, por estar en la primera línea de batalla contra este coronavirus. Pero también te pedimos, Señor, primero que tú les guardes, que les guardes físicamente, que les guardes de cualquier contagio, pero que también les guardes emocionalmente, Señor. A las enfermeras, a los médicos, a los bomberos, a los rescatistas, a todos ellos, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Guarda su alma, dales ánimo, Señor, dales esperanza, porque ellos constantemente están viendo gente morir. Y no solamente gente morir, Señor, sino diciendo, no puedo hacer nada, se van y no está en mis manos sanarlos, no está en mis manos, no tengo los recursos. Señor, que todos los insumos, que todos los recursos puedan llegar en el tiempo que sea necesario. Primero que lleguen los insumos que den seguridad al personal sanitario, todas las mascarillas, todas las cosas, todo lo que ellos necesitan para estar seguros, pero también que lleguen los insumos, los medicamentos para sanar, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te clamo por esto, te clamo por cada enfermedad y por cada enfermo, Señor, y gracias por aquellos que tú nos has mantenido sanos, que nos has librado, Señor, de no estar en emergencias en este tiempo. También quiero rogarte, Señor, de todo corazón, por cada familia aquí representada, no solamente por mi iglesia, pero por cada familia, Señor. Tú sabes lo preocupado que estamos por toda la provisión, no solamente actual, sino qué es lo que van a venir, Señor, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, Señor. Entonces, nosotros necesitamos en esta hora, necesitamos clamarte, Señor, por esta provisión, que tú hagas que llegue a nuestra casa, a nuestro hogar, Señor, que llegue la provisión sobrenatural y que inclusive en los lugares donde no llegue, Señor, que de alguna forma, que de alguna manera tú permitas que la nutrición pueda mejorar en cada hogar. Trae sanidad, Señor, para todos los matrimonios, para las parejas, para las familias, para las relaciones intrafamiliares, padres e hijos, esposos y esposas. Por favor, Señor, sánala en el nombre de Jesús. También queremos pedirte por cada persona enferma, Señor. Queremos clamarte por las enfermedades cardiovasculares, por todo lo que eso implica, por enfermedades renales, por todo tipo de cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, por cáncer en la sangre, por tumores, en el nombre de Jesús te clamamos, por todas enfermedades infecciosas de contagio, incluyendo el coronavirus, Señor, por la malaria, por cada enfermedad neurológica te clamamos, y por aquellas que no sabemos en esta hora también
te pedimos que pongas tu mano sanadora sobre las personas enfermas ahora mismo en el nombre de Jesús. Y también quiero clamarte por todas las peticiones que nos han hecho, Señor. Gracias por todos los que han estado escuchando y en su corazón tienen una petición. Están pidiendo algo, Señor, pero siempre que tú seas soberano, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y te damos gracias, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Enséñanos lo profundo de la oración. Enséñanos lo profundo de cómo orar y de qué manera orar. Bendito eres. Gloria, gloria a tu santísimo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amado, si esto te ha bendecido, si ha bendecido tu vida, si ha bendecido tu corazón, por favor, quiero tus comentarios. Nosotros estamos tratando cada día más de mejorar, de hacer las cosas mejores. Quiero, por favor, que nos comentes tanto el contenido como la forma como lo estamos haciendo. Esto que estábamos hablando, si has llegado tarde a la conexión, va a quedar grabado tanto en nuestro canal de YouTube como también va a quedar grabado en Facebook. Va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y dile me gusta. Ya está grabado, ya está allí, entonces puede darle me gusta y por favor activa la campana para que todas las notificaciones puedan llegarte. Nosotros queremos que estos mensajes puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. Acuérdense que este es el medio que Dios está usando en este tiempo. Este es el medio que Dios está tratando de hacer, aunque los templos están cerrados, tenemos las redes para poder bendecir. Entonces, a través de ellas vamos a bendecir todo lo que podamos, a todos los que podamos. Por favor, compártelo, llama a tus amigos, pásale este video. Y te doy gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por siempre estar a nuestro lado. Y recuerda, tenemos que irnos siempre con este pensamiento. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Seas bendecido en esta hora. Por favor, sigan resguardándose, síganse cuidando, que todavía hay muchos que tenemos que dar. Hay muchos a quien tenemos que evangelizar y ganar para el reino de Dios. Dios les bendiga, les espero el domingo con un gran mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Dios les bendiga. Saludos de mi esposa Sisi, de mi hijo Santiago, y gracias por estar con nosotros. Hasta luego.